Hoy vamos a hablar si la salvación se pierde o no se pierde, porque hay muchas personas que predican, hay una doctrina por ahí que se llama salvo siempre salvo. Ellos dicen que ya, porque ya Cristo murió por nosotros en la cruz y ya confesamos a Jesús y fuimos lavados con su sangre, pues según ellos dicen que ya no hay condenación para aquellos que han sido ya perdonados por el Señor. La Biblia sí habla del perdón, que si la Biblia sí habla de cuidamos esta salvación, pues ya usted sabe lo que nos puede acontecer. Aquí no es que salvo, siempre salvo. Aquí esto es el día a día, noche tras noche, hermano. Siempre estamos en batalla, porque si no fuera así, la palabra no nos habla de que debemos de cuidarnos, cuidar la fe, cuidarnos en la palabra, cuidar, o sea, no habla de tantas diversas, hermano, cosas que debemos de cuidarnos. Gloria a Dios. Bueno, pues arrancamos, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12 en adelante, dice: por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Aquí vemos lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses. Le está diciendo Pablo: ahora que yo no estoy presente ante ustedes, que ustedes tienen que ser fiel. Porque ustedes no me están siendo fiel a mí, ustedes le están haciendo fiel al Señor. Y Pablo le dice, así que cuiden su salvación con temor y con temblor. O sea, si la salvación no se pierde, entonces, ¿de qué es que nosotros la vamos a cuidar? Si la salvación permanece siempre, entonces no hay que cuidar la salvación, porque siempre está. Pero de hecho, la Biblia se va más allá. No solamente dice que cuidemos la salvación, está diciendo que la cuidemos con temor y con temblor. Dice dos palabras, dos connotaciones. ¿Qué es el temor? La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y la instrucción a su palabra. El temor que nosotros tenemos que tener delante de Dios es el temor de no pecar, de no hacer cosas que desagraden al Señor, de no hacer que Dios se enoje con nosotros porque nosotros hagamos cosas que Él lo ve como una violación a su santidad. Por eso dice la palabra que tenemos que tener temor. Y no es un temor de que Dios es un ogro, de que Dios es alguien que te va a espantar y que te va a asustar. No, estamos hablando de respeto, estamos hablando de un ser que usted tiene y yo que reconocer como soberano, como rey de reyes y señor de señores. Eso es tenerle a Dios respeto, tenerle a Dios, pues como usted mira a su padre terrenal, que usted no se atreve o como levantarle la voz o ofender a su padre o deshonrarlo. Así mismo es nuestro Dios, que es más poderoso todavía porque es el Padre de todos los padres, el Creador eterno. Y por ende nosotros le debemos al Señor pues más respeto que a nuestros padres terrenales. Y el Señor pues nos insta aquí en su palabra de tenerle temor al Señor, porque el temor no nos va a dejar que nosotros tengamos una mente ociosa y podamos llegar a lo que es la pecaminosidad, la cual puede destruirnos, puede hacernos daño. Entonces, cuando habla de temblor, está diciendo que lo pensemos bien, que lo meditemos bien, que hagamos resistencia con temor, con temblor, perdón, para no caer en la tentación. Eso es lo que la palabra no dice, porque habla de temor y de temblor. La Biblia dice, hijito, tembléis y no pequéis. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted tiembla, es de miedo a usted llegar a usted cometer una tragedia, usted cometer algo que usted lo puede, pues,
puede dañar su vida íntegra o su vida terrenal, sea en cualquier faceta de la vida. Por ejemplo, la gente que no roba, ni mata, ni viola, saben que si usted hace ese tipo de cosas es porque hay autoridades terrenales que lo van a enjuiciar por usted violar la ley. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos temor de no robar, de no matar, de no violar, porque sabemos que hay autoridades que nos van a apresar y nos van a meter en la cárcel y vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, hermano, aquí en el Señor también sucede lo mismo. Aquí la Biblia habla de que no pequemos, de que tengamos que tener el temor correcto para no pecar. Y tenemos que tener ese temblor, ese miedo hacia no pecar. De hecho, al pecado usted tiene que tenerle miedo, ya mírelo así si usted quiere, como si fuera un monstruo que te va a engullir y te va a destruir. ¿Por qué? Porque el pecado, dice la palabra, que el pecado es como una mujer embarazada. O sea, una mujer embarazada queda encinta, es el pecado. Y dice que luego de quedar encinta, da a luz. Y cuando da luz, representa, que dice la palabra, que es la muerte. O sea, el pecado es como alguien que se llena de pecado, pero cuando se llena de pecado es como si estuviera encinta. O sea, como decimos vulgarmente, preñada a las mujeres. Pero luego, la palabra regita, que es cuando se da luz, dice que se da luz, y luego que usted da luz, entonces llega la muerte. Así dice la palabra que es el pecado. O sea, esa teoría de salvo siempre salvo no existe, porque si hubiese sido así, Pablo no le escribe esta carta a la iglesia de los filipenses, porque le está diciendo que si en su presencia ellos fueron fiel, pues más en su ausencia sean fiel al Señor, y le reitera diciéndole, más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación. Está diciendo, ocúpense de la salvación. ¿Y qué es ocuparse de la salvación? Por ejemplo, cuando usted se ocupa de algo, usted es una persona que tiene un trabajo, poniendo un ejemplo, usted como mujer o como hombre, usted es homatente. Usted se está ocupando de usted cuidar viejito, de usted protegerlo, de usted bañarlo, de usted alimentarlo, de usted pues darle las atenciones que necesitan estos señores que ya no se valen por sí mismos. Usted está dándole asistencia, usted le está cuidando, usted está protegiendo a esos viejitos, y sea cualquier el trabajo que usted tenga en un supermercado, usted está cuidando, usted cajera, usted está cuidando la caja, que para usted cobrarle a la persona, usted está prestando un servicio. O sea, usted está cuidando de que en esa caja todo salga bien y que todo salga bien ahí. Y sucesivamente, sea cualquier trabajo que usted tenga, también usted está ocupándose de ese trabajo. También aquí en la salvación hace el mismo referente, diciéndonos, ocupaos de vuestra salvación. Escúcheme, si la salvación no hay que cuidarla y somos salvos, siempre salvos, entonces, ¿por qué Pablo insta que debemos de ocuparnos en cuidar la salvación? Ahora bien, la salvación que nosotros cuidamos, no la cuidamos con nuestra fuerza, se cuida a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae en nosotros ese poder para nosotros poder cuidar la salvación. Mire cómo dice. Dice, en vuestra salvación con temor y con temblor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Está diciendo que Dios es el que produce que nosotros cuidemos la salvación, que nosotros estemos obedeciéndole en sus mandatos. Ahora bien, si nosotros por nuestra necedad, el Espíritu Santo trata con nosotros y lo contristamos, no le permitimos al Espíritu Santo que Él sea esa persona para guiarnos y para protegernos, entonces ya es que nosotros estamos siendo rebeldes. Amén, estamos siendo rebeldes. Ahí pasamos al plano de la rebeldía.
porque Dios es el que él produce en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todos sin murmuraciones y contienda. Dice Romano capítulo 8, verso 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia no dice que ya no hay ninguna condenación para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si está diciendo que ya no hay condenación, era porque había una condenación. O sea, no es que usted va todo el tiempo a estar andando en el Espíritu, porque cuando usted peca, ya usted no anda en el Espíritu. Si usted falla, ya usted entra a lo que se llama la pecaminosidad, que es la carne. Por eso la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, pues hacemos ira, pues hacemos pensamientos negativos, hacemos crítica con nuestra lengua, pues a veces cometemos muchísimas diversidades de pecado, gloria al Señor, lo cuales, pues si no nos arrepentimos de esos pecados, pues usted se cree que vamos a ser salvos. No, hermano. La Biblia es muy clara en lo que profesa. Ninguna condenación, ninguna, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea lo que dice. El 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado es una ley que el hombre violó y por ende esa ley lo mató. Ahora dice de la ley del pecado y de la muerte, porque hay un espíritu que se encarga de matar, de destruir a las personas que habitan en el pecado. Por eso es, hermano, y no estamos hablando simplemente de la muerte terrenal, también la muerte espiritual. Gloria a Dios. O sea que si nosotros no estamos en el espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces lo que reina en nosotros es la ley del pecado y de la muerte. Y eso, hermano, pues no nos va a permitir que seamos salvos. O sea, aquí no hay, nadie puede decir, yo estoy salvo siempre. O sea, cuando usted está bien con Dios, usted se siente que la salvación usted la tiene. Pero si usted peca, si usted hace cosas que son desagradables delante de Dios, usted pues prácticamente ya no tiene la salvación en esos momentos si usted no se arrepiente de sus pecados. Gloria a Dios, la Biblia es muy clara en estos asuntos, hermano. Bendito Dios. Mire, el libro de Efesios no habla claritico, gloria a Dios, no habla tan claro. Efesios capítulo, déjame buscarlo, capítulo 1, gloria al Señor, verso 13. Dice así en el nombre de Jesús, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestras herencias hasta la redención de la posesión admirada para alcanzar la gloria. Aquí, hermano, estamos viendo que la palabra dice que habla de sello. El Señor nos selló. Ok, muy bien. Dice que es la arra de nuestra herencia. O sea, estamos sellados por el Espíritu Santo. Es como un abogado que hace un sello notarial y dice propiedad privada, propiedad mía. Así dice el Señor, que somos su propiedad. Pero, hermano,
Si somos propiedad del Señor y ya estamos sellados y nunca más vamos a ser propiedad de otro, entonces, ¿por qué la palabra de Dios pues nos redarguye en muchísimas pasajes bíblicos que nos hablan de que nosotros no debemos de practicar el pecado? La Biblia dice que el que peca y el que practica el pecado dice que es del diablo. O sea, si nosotros practicamos el pecado, entonces sí somos del diablo. Ahora bien, si nosotros no practicamos el pecado, somos entonces del Señor, porque tenemos un sello de identidad que es el Espíritu Santo, que dice propiedad privada. Pero, hermano, ¿usted cree cuánta gente que yo he conocido que han sido sellados por el Señor y hoy ya no predican el evangelio verdadero, se corrompieron o se descarriaron, pues ya no están en los caminos? ¿Usted se cree que esas personas son salvas? O gente dentro de la iglesia que están practicando pecados que son totalmente de muerte. ¿Usted cree que esas personas se van a salvar? No. Es imposible, hermano, porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembre, eso mismo de cosechará. O sea que esto no es salvo, siempre salvo. Esta doctrina no existe, es una doctrina diabólica, no es una doctrina que no viene de Dios. Bendito sea el Señor. Esta doctrina, hermano, viene del enemigo. Bendito Dios. La Biblia habla, hermano, en el libro Efesios capítulo 6, dice, en el 11, dice, vestido de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hermano, si nosotros no perdemos la salvación, ¿por qué el diablo nos acecha? ¿Por qué Satanás nos pone acechanza? ¿Por qué Satanás nos asedia? ¿Por qué Satanás nos ataca? O sea, si la salvación no se pierde, ¿para qué el diablo ataca a los hijos de Dios? No hay entonces, no tiene sentido que Satanás nos ataque. No creo que debe atacarnos, porque si ya hemos sido salvados y sellados por el Señor, ¿para qué Satanás entonces nos está atacando? Si seguimos con la salvación. Dice, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra nos está diciendo que tenemos una guerra. Ahora bien, ¿para qué se desarrollan y se desatan la guerra? En una guerra o hay un vencedor y un perdedor. En una guerra hay uno que sale victorioso, que sale con vida, y el otro sale muerto. Entonces, si no se pierde la salvación, ¿por qué esta guerra? Y no con entidades humanas. Está hablando de seres espirituales. Está diciendo con principados, con potestades de las tinieblas de este siglo, dice de las regiones celestes. O sea, está hablando con demonios, con espíritus que fueron ya abandonados, o sea, perdieron su salvación celestial, donde ellos estaban en el cielo, y ahora son demonios, son espíritus inmundos, son espíritus malos. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, aquí vemos que esa doctrina se cae de la mata, esa enseñanza mala y negativa que muchas veces hemos escuchado por ahí. Gloria a Dios. Porque la palabra es muy clara. Está diciendo, porque si pecamos voluntariamente. Está diciendo que si nosotros ya voluntariamente, después de haber conocido el evangelio, permanecemos en el pecado, pues entonces ya no queda más sacrificio, sino que dice el Señor que una horrenda de expectación de juicio van a venir sobre nosotros. Y ya Dios no nos va a ver como de Él, sino que nos va a ver como enemigo, nos va a ver como rebelde, así como Él ve al diablo como un adversario, así nos va a ver a nosotros si nosotros seguimos practicando el pecado.
Gloria a Dios. O sea, que esa doctrina no es una doctrina verdadera. Gloria a Dios. Es una doctrina que es mala para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que esta doctrina es buena y que es así, entonces no nos vamos a ocupar pues de santificarnos, no nos vamos a ocupar de ayunar, ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de asistir a los servicios, porque como quiera somos salvos. Entonces no hay que estar cogiendo tanta lucha. Entonces no hay que coger lucha con los demonios tampoco. No hay que santificarse, no hay que hacer nada. Entonces, pues, si somos salvos siempre, entonces, y Él nos predestinó para esta salvación, ya fuimos predestinados, como muchas personas dicen por ahí. No, porque dicen que ya Él nos predestinó. Sí, pero la Biblia habla de la predestinación en la obediencia. No está hablando de una predestinación sin la obediencia, porque Cristo nos ha predestinado porque estamos en el camino. Amén. Entonces la predestinación no alcanza por haber nosotros estar en el camino. Te voy a decir algo. Si tú decides ahora mismo tomar la iniciativa de tomar una carrera universitaria y tú dices, bueno, yo me voy a graduar de abogado, licenciado, voy a hacer cualquier carrera que a ti te agrade. Y tú digas, bueno, yo me voy a esforzar porque yo quiero alcanzar esa meta y quiero graduarme. Entonces tú empiezas a trabajar en ello. Cuando tú empiezas a trabajar en eso, entonces va a venir muchísimas dificultades en el camino. Pero tú estás determinado a llegar a la meta que te fijaste. Entonces van a venir muchas vicisitudes sin problema. Pero nada te hace a ti desistir de lo que tú has trazado en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Pero hay en ti, se refleja en ti un futuro profesional, se está reflejando en ti un futuro profesional. Todavía tú no has alcanzado, pues, ese logro, pero sí está encaminado en el camino. Y la gente te puede decir, mira, es un futuro abogado, es una futura licenciada, es un futuro ingeniero. Pero hasta que tú no te gradúas y te pones ese anillo, tú todavía no eres ingeniero. Entonces, en esta profesión que estamos, que es en este andar de fe, aquí no podamos decir que somos salvos ya, que ya estamos en el cielo. No, que ya nos salvamos. No, hermano, porque podamos desviarnos y podamos corrompernos. Todo eso puede pasar. Usted sabe la persona que yo he conocido que se han corrompido en el camino del Señor y han abandonado los caminos de Dios. Entonces ellos están predestinados para salvación, andando de carriado y haciendo de todo. Si tienen un accidente o se mueren de repente, ¿para dónde usted se cree que van? No se van a salvar. Eso no es así. Ahora bien, Dios no quiere que ningún hombre, que ninguna mujer, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios quiere que estemos aquí en el camino y que estemos obedeciendo para que eso pueda suceder, porque de lo contrario, hermano, jamás podrá suceder la predestinación de la salvación si no nos mantenemos en el camino. Cuando yo estaba más joven y más inmaduro en el evangelio, pues la gente me hacía creer esto, de que Dios nos había salvado, de que éramos predestinados, que habíamos sido escogidos, ya que nadie nos iba a hacer que nosotros nos perdiéramos. Y déjeme decirle que Dios me da una visión y me presenta en el cielo que decía, mis caminos son fuente de vida eterna. Yo vi una visión así. Y después el Señor en un sueño me dice, mientras tú estás en el camino, eres salvo, pero si te sale no. Me dijo en una revelación. Entonces, hermano, eso de esa doctrina es mentira. Esa doctrina es una mentira, es una doctrina mentirosa de alguien apóstata que ha sacado esta doctrina para ganar personas, para ganar feligreses. La gente que tiende a hablarle esta mentira a usted, pues lo que quiere mantenerlo en su iglesia, sea por beneficio monetario, sea por cualquier otro beneficio, pero no le está diciendo la verdad. Le está diciendo a usted mentira. Y si usted sigue creyendo esa mentira, pues se va a perder.
Usted tiene que creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice, claro, dice, escúcheme, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la verdad? El Evangelio. ¿Sabe? Ya que ya no quedan más sacrificios por los pecados. O sea, ¿quién hizo el sacrificio? Jesús. ¿Quién lo hizo? Jesús. No lo hiciste tú ni lo hizo yo. Cristo hizo el sacrificio por todos nuestros pecados. Amén. Entonces está diciendo que ya Cristo entonces no nos vas a perdonar si seguimos, mano, pecando y hacemos un hábito del pecado. Entonces ya no quedan más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Véalo. O sea, lo que viene ya es juicio si nosotros seguimos neciamente practicando el pecado. Pero nosotros que somos de lo que no retrocedemos para perdición, sino de lo que tiene lo que dice la palabra. Mire, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Está diciendo que los que retroceden se pierden. Dice, sino de lo que tienen fe para preservar, para preservación del alma. Está diciendo que nosotros no nos atrevemos a retroceder para preservar el alma. La Biblia dice que el alma que pecares, esta morirá, haciendo referencia que si nosotros pues insistimos en practicar el pecado, pues nuestra alma, hermano, entonces se va a perder. No debemos nosotros de practicar el pecado. Debemos de alejarnos de todas las cosas pecaminosas, porque a Dios no le agrada. El Señor no quiere que nosotros, hermanos, retrocedamos. Y muchas veces retrocedemos y empezamos a menguar en la fe, empezamos a no tener esa comunión con el Señor, a tener esa confianza en Dios de que Dios nos ayuda en toda situación que nosotros nos encontremos. Amén. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Hermano, que tenemos nosotros que confiar en el Señor, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Porque esto es fe y eso preserva el alma. ¿Y qué es preservar el alma? Cuando tú preserves el alma, es que tú la tienes como escondida, ¿dónde? En Cristo. La Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo y el diablo no la puede tocar. Está diciendo que Satanás no podrá jamás destruir nuestra alma. Cuando el Señor le dio tocara el cuerpo de Job, le dijo, más no toque su alma, porque su alma es mía y me pertenece. Pero ¿por qué Dios dijo que el alma de Job le pertenecía? Dijo el Señor, ¿qué dijo el Señor de Job? No hay uno como él en toda la tierra. Dijo, recto. Dice, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Job tenía muchos atributos divinos, hermanos, o virtudes que hacían de que Job era un hombre de fe y que era un hombre de que confiaba en el Señor y que creía en Él a carta cabal. Entonces el Señor reclama esa alma como de Él. Bendito Dios. Entonces aquí no habla la palabra que si nosotros retrocedemos, entonces el alma no se va a preservar, hermano. Hermano, cuando usted está preservando algo, usted lo guarda. Por ejemplo, si usted tiene unos zapatos, unos tenis, sea lo que sea que usted tenga, que a usted le guste mucho y usted no quiere que se le terminen de una vez, usted quiere que le dure mucho tiempo, ¿qué usted hace? Usted lo compra, ¿no da? En su caja, pero usted se lo pone, lo limpia y vuelve y lo entra en su caja, porque usted quiere preservarlo, usted quiere guardarlo, usted quiere protegerlo del polvo, de muchísimas cosas que pueden suceder. Asimismo también somos nosotros cómo preservamos el alma. Dígame, descríbame de qué manera ahora en su mente usted preserva el alma. Hay muchas formas de preservar el alma. Lo primero es nosotros no pecando, obedeciéndole al Señor en todo. Pero esto lleva a un ejercicio. Para nosotros no practicar el pecado tienen que surgir varias cosas. Mire, tiene que estar la oración, tiene que estar la fe, tiene que estar la congregación, tiene que estar la lectura de la Biblia, tiene que estar el ayuno, tiene que estar la prédica,
Amén. O sea, tiene que estar todo esto, un engranaje de ejercicios espirituales que debemos de hacer para preservar la salvación, porque por ahí es que viene todo. No debemos nosotros, pues, preservar el alma si no practicamos, pues, estos ejercicios espirituales, hermanos. Así que nunca jamás crea usted ese cuento de que somos salvos, siempre salvos, y de que la salvación no se pierde. Sí se pierde si nosotros nos apartamos del Señor, si no podamos perder, hermano, porque el Señor dice en su palabra, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, aquello, el otro, el otro. Pero el Señor va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, no lo conozco. Está diciendo el Señor que lo único que te salva es hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad del Señor? Hermano, la voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado. Porque hay muchas personas que hacen todo tipo de ejercicios espirituales, pero no obedecen. No obedecen. Y al no obedecer, entonces esto hace que se pierdan. Por eso el Señor le dice, hacedores de maldad. Le está diciendo, rebelde. Le está diciendo, ustedes fueron infieles. No me obedecieron. Apartado de mí al fuego eterno. No lo conozco. O sea, el Señor nos conoce y tenemos identidad cuando hacemos la voluntad del Señor. Bendito sea Dios. Bueno, pues mis santos hermanos, vamos a dejar este mensaje ya hasta aquí porque considero que ya usted ha tenido una buena porción pues de esta enseñanza bíblica. Si la salvación se pierde o no se pierde bíblicamente. Hemos hablado por la palabra del Señor. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Amén y amén.